Buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa República de la Verdad. Les saluda como cada tarde y encantadísima de este reencuentro con cada uno de ustedes, su amiga Roselvis Vargas. Gracias a los que están sentados en la salita de su casa, en la habitación, o a los que nos ven desde el televisor de su trabajo, gracias a los que nos sintonizan a través de RNN, Canal 27, y también pues a los que nos ven quizá desde su computadora o su celular a través de la transmisión en vivo de nuestro canal de YouTube, Lazo TV. Recuerden que pueden suscribirse en el canal de YouTube para que así les llegue siempre una notificación de los programas en vivo que siempre pues tenemos a través de Lazo TV. Transmitimos otros programas más, además de República de la Verdad. Así pueden estar siempre al tanto de toda nuestra programación en el canal de YouTube. Amigos, gracias por estar con nosotros. Y miren, inicio el programa del día de hoy con dos informaciones que me conmueven bastante. Antes que todo, les anuncio que a propósito de estos temas pues, que les voy a plantear en este momento, tendremos hoy, y esto se los digo desde ahora pues para que no se despeguen de este programa durante la próxima hora, vamos a estar conversando hoy con el psicólogo Eladio Hernández. Esto, señores, porque yo creo que nunca se ha hablado tanto de salud mental como que no se puede hablar un poco más. Yo creo que los problemas de salud mental en el mundo y especialmente en República Dominicana, que es lo que nos compete a cada uno de nosotros, aquí el patio, los problemas de salud mental son cada vez más palpables, las consecuencias son más evidentes. Y dejemos de ver la salud mental solamente quizá como los locos que andan untándose heces fecales en la calle. La salud mental a veces podemos verla en hechos, en circunstancias, en manifestaciones mucho más simples que esa. Una persona que se quita la vida, una persona que abusa de un niño, tiene una patología, tiene una condición de salud mental. Entonces yo creo que hay que prestarle atención a cada uno de esos elementos. La entrevista de hoy de verdad que no se la pueden perder porque vamos a estar hablando de diferentes trastornos de salud mental. Señores, hasta el estrés, la bipolaridad, que ya nosotros hemos llegado a ver como algo muy común, que una gente de repente esté en un estado de ánimo y al segundo esté de otro. Ya lo vemos, bueno, fulano o fulana es bipolar y lo llegamos a considerar como algo normal. Sin embargo, el trastorno de bipolaridad es un trastorno de salud mental. Es decir, una enfermedad de salud mental. De eso vamos a estar conversando con Eladio Hernández. Entonces, dos hechos que se produjeron esta semana y que de verdad me conmueven mucho. El primero de ellos, y me voy a guardar el nombre del individuo, del ciudadano que fue enviado con 3 meses de prisión preventiva a la cárcel de Najayo luego de abusar de una niña de 13 años. Hablamos de un pastor de una iglesia en un sector de aquí del Distrito Nacional. Y ojalá hay algún colega comunicador o periodista me esté viendo. Miren, estoy omitiendo tanto el nombre del pastor como el sector en el que vive, porque la víctima es una menor de 13 años. Y si yo digo aquí quién fue, o de qué iglesia él es pastor, o de qué sector, evidentemente y muy fácilmente van a poder identificar a la víctima. Entonces, es una jovencita de 13 años, sigue siendo una niña, aunque haya sido violada. Sigue siendo una niña, aunque haya tenido sexo consentido con alguien. Y debemos cuidar su identidad. Señores, según lo que declaró esta jovencita, esta niña, porque es una niña de 13 años. Incluso a los 13 años nosotros tenemos niñas y adolescentes que todavía no se han formado, no se han desarrollado y no han tenido la menstruación, para que vean si todavía a los 13 años una fémina es una niña. La madre de la niña se fue fuera del país y la dejó a cargo de un pastor y de su esposa en un sector aquí del Distrito Nacional. Señores, pues este pastor es el que, según lo que declara la niña, y digo según porque, bueno, esto está ahora en la justicia y habrá que ver. Pero ciertamente, si la fiscalía decidió darle curso a esto y un juez dictarle prisión preventiva, algo debió haber encontrado. Y hago este paréntesis, oigan, ¿por qué? Yo he conversado con peritos forenses de los que le hacen las evaluaciones psicológicas a las víctimas cuando llegan a la unidad de violencia de género. Este proceso se hace, esta parte se hace antes de que el denunciante pase a donde el fiscal. Primero un perito forense, que en la mayoría de los casos es un psicólogo o una psicóloga, evalúa al denunciante para determinar si realmente hay un hecho, si hay un hecho concreto detrás de esta denuncia y no es quizá una acción de chantaje como lo usan muchas mujeres y hombres, el tema de la violencia de género y la violencia sexual.
Ustedes saben que mucha gente va y dice, fulano me violó, fulana o fulano me hizo esto y resulta que no hay un hecho real detrás de eso. Bueno, pues hay un peritaje que se hace antes de darle curso a esto, que lo hacen los peritos forenses en la unidad de violencia de género. Y yo sé, señores, de casos, de muchos casos, en los que la denuncia es falsa, meramente falsa, niños y niñas de 10 años, de 11, de 12, que tienen un nivel de manipulación y un nivel de sagacidad para culpar a personas, para describir relatos con un inicio, digamos, toda una trama que lleva a la persona a creerse que hubo un hecho real y que pues hay un desenlace. Entonces digo que este hecho todavía está en investigación porque, bueno, es lo que denuncia esta niña. Pero ciertamente, si la fiscalía dio curso es porque algún elemento encontró en el relato de esta niña, pues, que le diera pie a pensar que esto pudiera ser real. O a lo mejor también algún otro hecho, alguna otra prueba. La niña dice que este hombre aprovechaba para violarla en su casa. El pastor vivía con su esposa y dice ella que esto pasaba incluso momentos antes de irse al culto, por lo que la niña cree que es imposible que la esposa del pastor no se diera cuenta. Y oigan esto, más aún, ella dice que en una ocasión, en pleno servicio en la iglesia, el susodicho, el nombrado pastor, dejó el micrófono en manos de otro pastor en el púlpito y se metió a una habitación de la iglesia, a un cuarto, la violó y volvió al púlpito a tomar su micrófono y a seguir con el culto. Jesús Santísimo, dice Melvin aquí. Vaya usted a imaginarse esto. Vaya a usted a imaginarse esto. La niña declara además que ella era sometida a hacer cosas de manera obligatoria y a malos tratos en la vivienda del pastor y de su esposo, que era prácticamente como una esclava del pastor y de su esposa. Aquí hay varios elementos. Sin duda, cuando un hombre siente atracción sexual por un niño o una niña, hay pederastia, hay pedofilia, dependiendo la edad, eso tiene toda una clasificación ahí. Hay una patología de salud mental. Y yo no sé, díganme ustedes, ¿qué hay en la cabeza de una esposa, de una mujer que se entera, que tiene conocimiento de que su esposo está agrediendo, está violando sexualmente a una niña que le dejaron a cargo de la pareja? ¿Qué hay en la mente de un religioso o una religiosa que dirigen una congregación cristiana cuando permiten estas cosas? Cuando se deleitan en estas cosas. Donny Santana, el que tenía rango de embajador y que había sido presidente del Consejo de Desarrollo Fronterizo, era Donny Santana, que le ratificaron la condena de 20 años de prisión porque violaba a su hijastra de 11 años. Señores, un hombre del sector público, un servidor público, hasta que lo destituyeron. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente que se deleita con esto y que tiene placer con esto? Estamos hablando de condiciones de salud mental que hay que atender. Señores, hay hombres y mujeres que crecen y, bueno, yo no sé tantísimo de eso, pero la artista Demi Lovato, por ejemplo, confesó hace algún tiempo que toda la pornografía que veía le había afectado en alguna medida. Y así hay otros artistas más y figuras públicas que han confesado cómo la pornografía los afecta. También hay hombres y mujeres no tan públicos que crecen con algunas preferencias o con algunas prácticas sexuales que pudieran llevarlos finalmente en una edad adulta a cometer hechos de violaciones como esta. Entonces, sin duda, es algo a lo que hay que prestarle atención en nuestro entorno. Ya lo decía yo esta semana con el caso del hombre que mató a su mamá de 88 años y a su hermano de 77 en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Si algún comportamiento inusual uno ve en su comunidad, en un vecino, una vecina, en una niña, en un niño, vamos a prestarle atención. Los dominicanos todavía somos buenos. Y a propósito de salud mental, yo les decía hace un par de semanas, les traía aquí el dato de que unas 667 personas se habían suicidado desde octubre hasta julio del 2022 aquí en el país. El 87% de ellos hombres y 13% mujeres. Y este es otro problema de salud mental. Cuando una persona decide quitarse la vida,
esta no es una cosa que pensó de un momento a otro. Y en la mayoría de las ocasiones, lo dicen los especialistas, el que se suicida no lo consigue en el primer intento, lo ha intentado en varias ocasiones. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando un miembro de nuestra familia o de nuestra comunidad o de nuestra iglesia o de nuestro trabajo ha intentado suicidarse. ¿Dónde está el acompañamiento? Que no notamos ningún cambio de variación en el ánimo de la gente en nuestro entorno. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, esta semana conocimos el caso de un ex policía del Distrito Municipal de Guaymate, en La Romana, un hombre de 56 años, Alfredo de los Santos Lebrón, que se suicidó y dejó una carta. Según lo que dice su ex esposa y su hijo menor, esto muy probablemente estuvo motivado por un cáncer del que Alfredo de los Santos Lebrón había sido operado 15 días antes de quitarse la vida. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que son operados de un cáncer, le dan quimio, vuelve y le sale el cáncer hace metástasis? Gente que vive muchísimos años con un cáncer, gente que lo supera, gente que milagrosamente, por ejemplo, se le desaparece el cáncer de la zona donde lo tenía. Pero a veces la presión, el dolor que generan las enfermedades son más fuertes para algunas personas que para otras. Entonces ahí también hay una condición de salud mental. La depresión es una condición de salud mental. La soledad, dice Chino, cuidado. Miren, esto no lo debemos coger a broma. A veces alguien manifiesta algo a manera de chiste y ahí puede haber una señal de que esa persona quizá necesita un apoyo nuestro. Sí, señores. Entonces yo creo que, bueno, todavía hablamos de los efectos de la pandemia. Hay a muchas personas, y yo lo confesaba aquí hace un par de programas, las crisis de ansiedad que yo tengo a veces, lo inquieta que me pongo con algunas situaciones, que no logro tener calma cuando tengo algo que me perturba y me genera bastante ansiedad. Estas son cosas que hay que tratar con especialistas de la salud mental. Oigan estos datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Trastorno de ansiedad. En 2019, 301 millones de personas en todo el mundo sufrían trastornos de ansiedad. Entre ellos, de esos 301 millones de personas, 58 millones eran niños y adolescentes en todo el mundo. Depresión, por si usted cree que ver a una persona triste por ahí tirado en un rincón es algo que se le pasa en un ratito. En el 2019, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de todo el mundo, 280 millones de personas padecían de depresión. 23 de esos 280 millones eran niños y adolescentes. Esquizofrenia. Quizá ya sí, pues por la incultura que tenemos, por la falta de educación, la esquizofrenia nosotros sí la consideramos como un problema de salud mental. A veces no tanto la depresión o el trastorno de bipolaridad del que les he hablado. La esquizofrenia a escala mundial afecta a 24 millones de personas. Es decir, 1 de cada 300 personas tiene esquizofrenia en el mundo. 1 de cada 300, según la Organización Mundial de la Salud. La OMS dice también que quienes padecen esquizofrenia tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años menos que el resto de las personas, que la población en general. Trastorno del comportamiento alimentario. En 2019, 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios. De esos 14 millones de personas, 3 millones eran niños y adolescentes. Está el trastorno del comportamiento disruptivo y social, los trastornos del neurodesarrollo, muchísimas enfermedades. Vámonos a una pausa y al regreso vamos a tener sentado aquí en República de la Verdad a Eladio Hernández para que nos hablen un poquito en su experiencia de qué podemos hacer nosotros y qué representan cada uno de estos trastornos o estas enfermedades de salud mental.